Nos encontramos acá en el municipio de Latillo, transmitiendo en vivo y directo. Se incorpora con nosotros para conversar un poco de esta maravillosa experiencia la profesora Zaida García, ella es experta en patrimonio cultural. Bienvenida. Hablábamos, o lo dejábamos en el aire más bien, la importancia que tienen este tipo de actividades del turismo comunitario para conservar esto del patrimonio cultural. Pero en principio, ¿qué es lo que define el patrimonio cultural de una comunidad, de una sociedad? El patrimonio cultural, en principio, lo define es la propia comunidad. Si estamos hablando de un centro histórico de más de 300 años, estamos hablando que una cantidad de personas durante todo ese tiempo decidieron que era un espacio importante, que era un espacio de convivencia social, que era un espacio que los identificaba y representaba su identidad cultural y su arraigo. Esto lo que quiere decir es que durante más de 300 años de Latillo formó parte de la vida cotidiana de un número de personas y que desde generación tras generación decidieron conservarla, decidieron mantener esos valores patrimoniales y se van anexando nuevos patrimonios. El patrimonio no es algo que podamos encapsular en un frasco, él tiene una dinámica particular y Va cambiando, que se va va adaptando, cambiando ¿no? y se va adaptando a cada una de las generaciones y son las propias comunidades las que van diciendo qué se queda y qué desaparece. Lo triste es que muchos de nuestros patrimonios culturales han desaparecido porque las personas han decidido eso, también han decidido tumbar casas, han decidido transformar los espacios. Afortunadamente, en este caso, podemos disfrutar de estos espacios de patrimoniales. Y en definitiva es eso, la comunidad es la que en principio define ese patrimonio cultural y luego también es el Estado el que asume parte de esa responsabilidad y parte de esa gestión al establecer ordenanzas municipales, a establecer reglamentos, normativas, que de alguna manera ponen cierto orden en la conducción, en la gestión de esos bienes patrimoniales. Y estimulan además que Sí, eso se conserve en el sí. tiempo, ¿no? Y vaya pasando de generación en generación, que es, entiendo, lo que se está buscando también con este tipo de iniciativas, el que las cosas que se hacían en el Latillo hace 50, 70 años no se diluyan, no queden en el olvido, ¿no, Y Maite? además es muy satisfactorio porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho un trabajo antropológico para poder llegar a las conclusiones de conocer bien a nuestra comunidad. Parte del discurso es lo que decía la profesora, lo que es importante para una comunidad. La casa donde ahora está uno de los bancos ubicados cerca del pueblo, fue una casa muy importante, de una figura importante para la historia del pueblo, pero se modificó. Aún así, aunque ahora quizás no albergue esa monumentalidad de un patrimonio, la gente todavía hace referencia a que allí vivía Manuel Escalona. Y entonces parte de tu discurso pues también tiene que ir enfocado a rescatar eso que todavía sigue estando dentro del acervo de la comunidad. Nosotros hemos enfocado nuestra gestión turística y cultural a no solamente promover la gastronomía, que es también un punto importante, pero las tradiciones son también algo que llama mucho la atención, Sí. porque es un pueblo muy tradicional. Y el tu ver con esa pasión que la Cofradía Santa Rosalía le pone para hacer la Semana Santa, por ejemplo, es un rasgo que tú, como gestor cultural, no puedes dejar a un lado. Y por mucha idea que tú quieras, por ejemplo, de decir que tú quieres hacer un cambio innovador dentro de tu gestión cultural, tú no puedes dejar a un lado lo que le da identidad a una comunidad. Todo lo contrario, lo que tienes que hacer Así es que es. de ese hecho cultural la gente venga, los visitantes vengan a nutrirse de esas experiencias tradicionales y como nosotros también decimos, inclusive ejercer ciudadanía de esa manera, porque en la manera que tú descubres y te pones en contacto con lo que nos hace atillanos, en este caso, pues de esta manera tú también te vas a llevar el reconocimiento que en un nazareno no solo puede ser en la parte de la ciudad de Caracas, sino que aquí también lo Sí. podemos tener, Estamos ¿no? viendo al aire fotos de la actividad, de hecho, que se llevó a cabo el pasado 19 de diciembre, de la que vamos a continuar hablando en todo el programa. Y es un proceso que va en dos sentidos. Por una parte es el latillano que recibe al visitante y que reafirma su identidad cultural y por otra parte es el proceso de aprendizaje del visitante. La actividad turística es un proceso de esparcimiento, pero también es un proceso de aprendizaje cultural. Claro. En el cual tú vas a ver otras realidades, vas a ver otros procesos sociales y esas tradiciones encierran todo el bagaje histórico que tiene la comunidad
y para el visitante es un proceso también, es un proceso de formación de ciudadanía, tanto para las personas que viven en el lugar, como para el visitante. En la gestión del patrimonio, para conservar el patrimonio, implica un proceso de apropiación social que debe existir en base a un arraigo, a un sentido de pertenencia de los habitantes del lugar. Y cuando hablo de esos habitantes no me refiero solamente a la persona que tiene una casa, es al comerciante, es la persona que inclusive que trabaja a diario aquí, que termina sintiendo el sitio patrimonial como parte de su casa, aun cuando no vive en el lugar, pero viene todos los días a trabajar. Maru Cabazón nos dice por acá a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb, recuerden hoy utilizar el hashtag o etiqueta turismo comunitario. Parte de los comentarios bonitos que nos llegan, justamente ella nos dice, de las zonas más hermosas de Caracas, el Hatillo, uno de mis puntos favoritos, yo lo apoyo invirtiendo en el pueblo. Como ella, muchísimas personas que tienen años trabajando aquí, atendiendo al turista, atendiendo a la gente de la comunidad, porque no se trata solamente de tener una visión con fines meramente económicos, sino también es algo que, como ustedes nos dicen, pues termina nutriendo no solamente al prestador del servicio turístico, sino también a quien visita. Ahora, ¿de quién fue la idea de hacer el turismo comunitario en el Calvario? ¿Esto es algo que se venía ya cocinando hace tiempo? Esto forma parte de nuestra política pública de Vive el Hatillo. La gestión de turismo y de cultura, pues vamos muy de la mano, de hecho estamos por fusionarnos. Y bueno, fue de conocer a la comunidad, de este proceso que te comentaba, de identificarnos, de identificar cuáles son los actores, que se dio espontáneo. Pero también por el hecho de la gestión de la alcaldía, de trabajar con diferentes ONGs y organizaciones, que surgía veníamos desde todos los lados diciendo, es que el Calvario es muy interesante, el Calvario tiene un potencial, y entonces, ¿qué decidimos hacer? Pues bueno, vamos a unir esfuerzos y vamos a hacer que esta experiencia sea lo más abierta posible. ¿Por qué, Maite? ¿Cómo era la realidad del Calvario antes de realizar esta actividad, antes de que ustedes comenzaran a integrarse, a hacer estos estudios de reconocimiento de cuál era el potencial que había allí en materia artística, cultural, musical? Y hay muchísima, la realidad no ha cambiado. El Calvario es una comunidad que tiene en términos culturales es muy nutrida. Tiene una cantidad increíble de agrupaciones musicales, artistas de alta talla, manifestaciones tradicionales. Yo creo que la diferencia ha sido este proceso de integración. Creo que en un momento... ¿Había una barrera invisible, quizás, algo que separaba al barrio de la ciudad? Exactamente, y sobre todo del pueblo. Tenemos una dinámica de pueblo, que se ve que está el centro histórico y luego está la zona popular del Calvario, pero como les decía, en términos históricos, eso también formaba parte de la realidad, porque fíjate, la capilla del Calvario, que es la capillita que cuando todos los visitantes vengan al Hatillo la verán, es blanca con unos bordes azules, es preciosa. Ese es en términos patrimoniales lo más importante, es lo que le dio identidad al Hatillo. ¿Y dónde está? Se llama el Calvario porque era el punto más alto en donde los pobladores ponían las 3 cruces en honor para proteger a los lugares, y por eso se llama el Calvario. Qué interesante conocer eso. Además, entendemos que debido a todas estas características bien particulares, no fue quizás muy fácil. Fue un reto llevar a cabo esta idea, ejecutarla. Para ello, pues tuvimos la oportunidad de conversar con Maureli Rangel. Ella fue coordinadora de este proyecto del Calvario Puertas Abiertas y además parte del personal de cultura de Vive el Hatillo. Vamos a ver qué nos contó. El reto desde la gestión y el reto a nivel profesional más interesante es entender cómo con pocos recursos o con recursos muy limitados haces un proyecto, llevas adelante un proyecto de esta magnitud, ¿ok? Fue un proyecto sumamente colaborativo en donde cada uno colaboraba desde sus diferentes formas, ¿no? Más de 32 familias formaron parte del recorrido y esto nos permitió a nosotros desde la alcaldía, desde la Fundación Cultural del Hatillo, desde turismo y desde la coordinación de deporte, hacer una propuesta cultural diferente en donde el barrio ahora forma parte de nuestra programación y sobre todo el talento hermosísimo que esta gente lleva tiempo desarrollando en el Calvario. Una de las cosas más bonitas del proyecto fue entender cómo estas personas que inicialmente no se involucraron en el proyecto, el día de la actividad abrieron sus puertas y permitieron que las personas que estaban visitando el Calvario entraran a sus casas y vieran su forma de vida y sobre todo disfrutaran de la maravillosa vista que tiene toda
toda nuestra gente del Calvario del pueblo de Latillo. Y bueno, todo el agradecimiento a las fundaciones, a las instituciones, a Cheo Carvajal, a Ángel Zambrano, que fue el gran líder y el gran promotor de esta actividad. Igualmente a todo el equipo de turismo y a todas las personas que de alguna forma nos permitieron echar adelante y que este proyecto fuera hoy una realidad. Y ahorita, en este momento, nos encontremos planificando el próximo Calvario Puertas Abiertas 2016. Cuando uno escucha esto, se pregunta por qué es tan importante entonces promover este tipo de actividades para justamente conservar el patrimonio cultural de Venezuela, profesora. Bien, creo que lo más importante es primero ese arraigo que pueda tener la comunidad frente a su patrimonio cultural, frente a su historia, a sus procesos históricos, y en segundo lugar también el patrimonio cultural como un mecanismo de desarrollo social. Ver el patrimonio cultural no solamente desde el punto de vista de ese cariño y el afecto que uno le pueda tener, sino también como un mecanismo de desarrollo social y cultural del sector. Creo que lo más importante es que el patrimonio cultural se mantenga vivo, que sea visitado, que sea visto, que sea conocido, porque es un proceso educativo, es un proceso de formación ciudadana importante para que pueda haber sostenibilidad, para que pueda estar a largo plazo y pueda realmente pasar a la próxima generación. Si el patrimonio cultural no es disfrutado, no es conocido, no le consigues ese arraigo y ese gusto por descubrir, porque es un constante descubrimiento, si eso no sucede, el patrimonio cultural muere. Y muere poco a poco, a veces sin darnos cuenta, dejamos de probar recetas de cocina, dejamos de ir a los bailes, y dejamos de cuidar la casa y cuando veamos, se fue. Así es. Y eso no queremos que pase, No, definitivamente. definitivamente Profesora, no. muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Encantada. Y